ustedes el pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes el pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes el pastor José Gómez. Muy pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Un querido saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la sintonía en Facebook. Qué rico que podamos estar reunidos en esta noche y poder hablar un poco más de ese evangelio de real sacerdocio que Dios está estableciendo en los hechos de los apóstoles. Y es maravilloso saber que es Dios quien tiene la oportunidad de brindarnos esa oportunidad de poder conocer más la Escritura, la palabra de Dios. Y yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 5, versículo 1, y vamos a hablar de dos personajes supremamente importantes en este tema cuando se va a iniciar una persecución en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque pues los saduceos no se van a aguantar tantas situaciones que esta gente le esté ganando todos los seguidores y los prosélitos judíos a través de un evangelio que para ellos es irrelevante. Obviamente el que les ha tocado es el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que les guía a toda verdad. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, te damos gracias en esta noche y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícelos, ministrales, haz que llene esa palabra a lo que en realidad necesita ser transformado en cada vida, en el nombre de Jesús. Dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta y el resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con la parte del dinero. Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo y entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Cuando 3 horas más tarde llegó Zafira sin saber lo que había pasado, entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Versículo 10 del capítulo 5. Al instante Zafira cayó muerta y así que los muchachos enterraron y la llevaron para enterrarla juntos a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo que sucedió sintieron mucho miedo. Por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaba al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús y la gente sacaba a los enfermos en las camas y en las camillas y los ponían en las calles por donde Pedro iba a pasar y con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Y mucha gente de los pueblos cercanos de Jerusalén también llevaba enfermos y la gente con espíritus malos y todos eran sanados. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que los acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Mire, esta es la palabra clave de esta noche, envidia. Dice, por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel. Tremendo, dice, en el mundo pasaréis aflicción, pero no temáis, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Dice el versículo 19, pero en la noche un ángel del Señor se les apareció y abrió las puertas de la cárcel y lo liberó. Luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablar a la gente. Y mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles. Pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron,
la cárcel está bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llegó alguien que dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron a arrestar de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron porque tenían miedo de la gente que se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos los en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en la cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de esas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios le ha dado su Espíritu a todos los que le obedecen. Palabra clave: obedecer. Bueno, la Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían ir a matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento, y Gamaliel era el maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho, así que les dijo a sus compañeros israelitas: piensen bien lo que van a hacer. Estos hombres, recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante. Como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron. Y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En ese caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes encontrarán luchando contra Dios. Palabra clave: no luchar contra Dios, hacer la voluntad de Dios. A todos les pareció bueno el consejo, así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y le ordenaron que azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y anunciar la buena noticia acerca de Jesús y el rey elegido por Dios. Tremendo. Es una palabra muy evidente. Yo espero que usted hoy esté disponiendo no solo su vida para escuchar la palabra, porque yo sé que en su caso usted la puede leer, pero es maravilloso poder encontrar en estos versículos bíblicos un mover del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que, independientemente de la situación que vivieron al inicio Anás y Zafira, porque sabemos que el primero que donó los bienes, y fueron muchos que donaron sus bienes, y también entre ellos el hijo de la consolación, que fue Bernabé, pero después seguimos con este caso de Anás y Zafira, ¿cierto? Hechos es un libro muy confiable y se encuentra en una confianza establecida en que Lucas está escribiendo esa historia y él no está narrando ninguna ficción, él está contando de cerca lo que está mostrando, es real, no ideal. El pecado dentro de la comunidad cristiana es más doloroso, ¿cierto? Que cualquier persecución, o sea, que empiece esa persecución de afuera, puede ser normal. Pero Lucas abre la cortina para mostrar algunos problemas que hay dentro de ¿qué? De ese pueblo cristiano. Anás y Zafira, la hipocresía de Ananías, y su esposa, las murmuraciones entre los hebreos y los griegos, que vamos a encontrarlo en el capítulo 6 más adelante, la disensión y la discordia entre los creyentes, que en el capítulo 15 vamos a desarrollar. Y en muchas ocasiones se nota el nacionalismo extremo de algunos. Pues ahí es donde nosotros nos encontramos que ese acontecimiento de Anás y Zafira es una antítesis de lo que nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, 36, ¿cierto? Bueno, pero yéndonos al caso, debemos entender que el pecado básico de Anás y Zafira fue un caso que era de hipocresía,
Un caso totalmente de hipocresía. Ellos querían dárselas de que iban a hacer las cosas correctamente, pero se estrellaron directamente ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Hoy hay creyentes que viven así. Hermano, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Hoy tenemos que determinar en realidad. ¿Trabajamos para el Señor para que nos vean o en realidad lo hacemos porque nos nace del corazón? Ahí es donde nosotros encontramos una verdadera ofrenda al Señor. Lo hacemos con amor, ¿sí? Contristamos el Espíritu Santo o sacamos que la verdadera hipocresía que hay en nuestro corazón. Y ese relato de esa muerte de Anás y Zafira ha planteado siempre problemas y parece estar en grandes contradicciones con actitudes evangélicas del perdón e incluso con actitudes del mismo Pedro, que en el caso del Simón el Mago, ¿cierto? Porque pues Pedro le suele decir al Simón el Mago algo muy similar, pero no pasa lo que le sucedió a estos hombres. Aquí nos vamos a dar cuenta también que este mismo caso es muy relacionado con Acán, allá en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero nosotros que están relacionados en Josué 7. Pero nosotros hoy estamos aquí estructurando más este relato de parte de la iglesia, esa iglesia popular que estaba allí, ¿cierto? La pareja murió en un stock psicológico, ¿cierto? Son muertes repentinas y eso trae una consideración moral muy alta, ¿cierto? Estas muertes medidas pueden traer mucha crítica a la misma iglesia. Y yo sé que hoy hay teólogos liberales que tienen problemas con todo este tema porque muchos lo piensan de una forma y otros lo interpretan de otra forma, pero yo creo que nosotros no debemos andar en hipocresía si tenemos la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que en realidad debemos tener la verdadera comprensión de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho en nuestras vidas que milagros, señales. Y vea lo que sucede después de esto. Empiezan los apóstoles a hacer sanidades, pero de una manera tremenda. Y pueden ver esa iglesia primitiva aquí haciendo, o sea, tanto es el caso que hacen señales, sanidades, oraciones, cosas que llaman la oración llaman la atención de esos saduceos, ¿cierto? Y dicen, no, llamen a esta gente otra vez porque está haciendo caso omiso de lo que nosotros les enviamos y los mandan a arrestar. Van a la cárcel y después de haber caído a la cárcel empiezan a orar y Dios hace un milagro y salen de la cárcel. Vuelven y los encuentran allá predicando. Esa es la tarea de la iglesia. Nosotros nos debe apasionar esto. Nosotros tenemos que estar apasionados, llenos de esa verdad a todo momento, no sacando a relucir como personas, no, Anás y Zafira, chao, ellos están allá en su cuento. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer siempre que trayendo ese Salvador a aquellas personas, trayendo el obedecer a ese Dios todopoderoso, predicando ese nombre de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente si a usted le dicen fanático o loco, yo creo que es Dios que nos tiene que dar esas características como verdaderos hijos, como verdaderos hombres de Dios. Y de verdad, estos hombres eran valientes y el mandato de ir directamente a predicar en el templo les parece casi increíble. Obedecerlo era una causa de audacia y sin comprensión para una persona prudente cuya meta era la seguridad ante todo. Y sabían lo que iban a pasar. Y sin embargo fueron. Eran hombres de principios y nunca se preguntaron, ¿es segura esta forma de actuar? ¿Es esto lo que Dios desea que haga? Desde el principio de aquellos discípulos sabían que no importaba el costo y las circunstancias, ellos iban a obedecer, era Dios, y estaban siempre deseosos en aventurarse por ese Dios verdadero. Y tenían bien claro lo que era su deber y su función. Sabían que eran testigos de Cristo. Un testigo es quien que sabe por experiencia personal aquello que es cierto y es imposible detener a un hombre así, porque es imposible detener la verdad que hay en tu vida. Cuando tú reconoces a Dios en tus caminos, Él endereza tus veredas y tú le confiesas. Y aunque haya un consejo de Gamaliel allí, porque le dice a Gamaliel, oiga, pero este caso ya nos ha presentado con antelación, yo les sugiero a ustedes que no hagan esto. Y los convence.
¿cierto? Pero vea, hermano, lo más chistoso de todo es que a estos hombres los llevan allá, ya se han ganado muchísima gente y los llevan ¿a qué? A latigarlos, y después de latigarlos, ¿qué pasa? Los sueltan y les dicen no hablen más, pero ellos siguen predicando. Ellos siguen predicando. ¿Cuántos han tenido, hermano? La guerra hoy no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Hoy nosotros como hijos de Dios debemos entender que este evangelio causa disensión en los ambientes espirituales, porque hay muchas personas que no les conviene que muchas personas conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. De verdad, no se trata de que persuadamos a nadie, sino que se trata de que le hablemos la verdad, el camino, la vida que nos ha transformado a nosotros con esa alegría del Señor. Con esa alegría del Señor. Ahí es Dios donde en realidad nos direcciona a esa gran bendición, a esa gran esperanza. Hay muchas situaciones que podrán venir, pero nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del hombre, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y pues hermano, independiente a quien le moleste, pues nosotros sabemos que Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz, y Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho solo uno, como lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 14 al 18. Dice: Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de la muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y unió uno formado a sí mismo, un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes como que no son judíos y estaban lejos de Dios, como los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios Padre. Hermano, esta es la mejor bendición que podemos hoy darle a las personas. Los fariseos también fracasan cuando no pudieron abrazar esta nueva humanidad. Pero hermano, nosotros recibimos el triunfo y recibimos vida eterna en Cristo Jesús. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Querido amigo, les deseo una gran bendición y una feliz noche. Hasta luego. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez.